tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra en este horario especial de verano. 3 temas tenemos para tocar hoy. El primero tiene que ver con Arco Libre para contratar funcionarios. ¿Qué es lo que pasa con el portal para concurso público? Nosotros revisamos ese portal que se había potenciado en la administración anterior. Está el exministro de la Función Pública. Vamos a hablar con él. No se movió absolutamente nada. Y después los casos sonados que se dieron desde la semana pasada, el nombramiento de una funcionaria en el Ministerio de Urbanismo, la cuñada del senador Rodolfo Friedman, después otros casos de designaciones en el consulado de Miami, la hija del ex vicepresidente, el senador Juan Afara, la hija del diputado de Clesis en un consulado en Río de Janeiro y otros casos. Veíamos también que desde agosto, cuando asume el gobierno de Mario Abdo Benítez, ingresaron a la función pública no solamente los cargos de confianza, ministros, etcétera, etcétera, total de 2.000 funcionarios públicos. Nosotros quisimos hablar, le buscamos un montón a Cristina Abogado, que es la actual ministra de la Función Pública, no pudimos dar con ella. ¿Qué pasó del portal de concursos públicos? Se siguen realizando los concursos públicos para acceder a los cargos. Y nosotros preparamos en relación a este tema un informe que hace referencia a una entrevista, una de las pocas entrevistas que dio la ministra de la Función Pública, cuando ella invoca que a través del Poder Ejecutivo se dio a conocer un decreto y que ese decreto habilita a puentear lo que dice la ley de la función pública y hacer contrataciones de funcionarios. No sé si la figura correcta, eso me va a corregir Humberto Peralta, es la de contratación, no sé si existe vía de excepción, pero vamos a hablar enseguida de eso. Y el otro tema tiene que ver con un seguimiento que estamos haciendo en la Caja Negra de un caso de una multimillonaria defraudación en la Dirección Nacional de Aduanas que afecta directamente a una empresa en particular. Se encarga de la importación de autos, la empresa Sensu, de la familia Michelagnoli. Se dio a conocer una resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, confirma lo que nosotros habíamos denunciado acá en este programa, de una defraudación millonaria. La primera resolución habla de una defraudación impositiva de $5 millones y supuestamente hay más y llegaría a $15 millones. Preparamos un informe especial en relación a ese tema. Y el otro tiene que ver con este trabajo que está realizando la Municipalidad de Asunción. Hoy veíamos un video que compartió el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Aparentemente se está recuperando el cauce hídrico, el Muricaó. 40 toneladas de basura sacaron de ese cauce. Hay un pedido de la Junta Municipal de Asunción de declarar emergencia ambiental por la cantidad de basuras que la semana pasada por el tema de la lluvia veíamos en Asunción. Esto también genera una preocupación por parte del Ministerio de Salud, criaderos de mosquitos, de dengue, zika, chikungunya. ¿Qué va a pasar? 40 toneladas de basura sacaron del Muricaó. Van a haber aplicaciones severas, más duras para quienes vuelvan a tirar, a ensuciar ese cauce hídrico. De eso vamos a hablar en el último bloque. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a este informe para poner en contexto de lo que vamos a hablar y ya venimos. Arco Libre para contratar funcionarios. Función Pública aplica reglamento para contratar sin concurso de méritos. La ministra de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Abogado, reglamentó mediante una resolución el trámite para autorizar la excepción a los concursos públicos de oposición. El reglamento no establece límites para contratar bajo esta modalidad y tampoco mecanismos de control para evitar un vito con los cargos públicos. El decreto número 1145 de fecha 18 de enero de 2019, firmado por el presidente de la República, reglamenta la ley de presupuesto para este año. Autoriza la excepción para contratar funcionarios públicos sin concurso público de oposición. Este decreto
dispone que las máximas autoridades de las instituciones públicas deberán solicitar la contratación sin concurso a la Secretaría de la Función Pública. Esta Secretaría podrá autorizar la excepción al concurso de méritos para contrataciones hasta un plazo máximo de 6 meses, prorrogable hasta por el mismo periodo. En la resolución 45 de este año, que reglamenta este decreto, la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, justifica la aplicación de esta excepción con las supuestas urgencias y prioridades de recursos humanos en varias instituciones del Estado. Además, argumenta la necesidad de varios ministerios de contar con cargos de confianza y califica a estas contrataciones como de carácter indispensable para las máximas autoridades de los ministerios. Finalmente, asegura que existe urgencia y prioridades de recursos humanos de los organismos y entidades del Estado para las nuevas contrataciones del personal, a fin de que no se vea afectada la ejecución de programas y proyectos de trascendencia gubernamental. El reglamento establecido por la Secretaría de la Función Pública no establece límites específicos a este tipo de contrataciones vía excepción, simplemente deja a criterio de cada ministro o secretario de Estado establecer límites en el marco de un criterio de racionalidad. Otro aspecto cuestionable es que la reglamentación no establece mecanismos de control adecuados para cada institución. Se limita a responsabilizar al administrador de turno de la veracidad y franqueza de su solicitud. Además, en la misma solicitud que haga cada institución para contratar funcionarios sin concursos, solo tendrá que arrimar las documentaciones estrictamente pertinentes. Bien sabemos que los límites, la franqueza y la racionalidad no son parámetros habituales en la administración pública. En la mayoría de los casos, los contratos y aumentos salariales se dan con criterios netamente prebendarios. En el gobierno de la gente, ¿hay arco libre para contratar? ¿Sin concursos en el gobierno de la gente? El portal único del empleo público Paraguay Concursa fue dejado de lado por el actual gobierno, pese a ser un mecanismo para transparentar el acceso y promoción en la función pública. En diciembre pasado se reanudó el portal en cuestión luego de estar fuera de servicio. Sin embargo, actualmente no figura un solo concurso vigente. Lo último que figura en la página web es el concurso de méritos para personas con discapacidad para el ingreso a la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Este proceso tuvo cierre de postulación el 27 de diciembre y actualmente está en etapa de evaluación. Paraguay Concursa, que nació para el ingreso a la administración pública y la promoción por concurso de oposición, forma parte del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa, SICA. El desarrollo de esta plataforma fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El portal fue establecido por decreto presidencial número 1212/2014, pero el sistema de concursos se reglamentó en el año 2015 por decreto número 3857 para que los organismos y entidades del Estado publiquen sus llamados. Bueno, sobre este tema vamos a hablar. Están con nosotros Humberto Peralta, ex ministro de la Función Pública. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Jorge. Buenas noches a la amable audiencia. A disposición para abordar uno de los temas que realmente genera mucha inquietud al ciudadano en general. Y también está con nosotros el senador por el Partido Patria Querida, Stefan Rasmussen. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Humberto y a toda la audiencia de la Caja Negra. Paraguay Concursa, ¿eso crearon ustedes, Humberto? Paraguay Concursa era un compromiso en materia de transparencia del gobierno del presidente Horacio Cartes. ¿Y por qué transparencia? Hay dos leyes que cabe poner en la mesa y en el contexto del muy buen informe que elaboraron. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Ley 977 del 96, dice que los estados se comprometen a tener, obviamente, como estrategia de lucha contra la corrupción, un proceso meritocrático de incorporación de personas, sea en la modalidad permanente o en la modalidad de contratación temporal. No solamente esa ley existe, la gran ventaja de esa ley es que no tiene una sola acción de inconstitucionalidad y espero que no siga teniendo. La otra ley, la Convención Interamericana, de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley 2535 del 2005. Ambas leyes dicen que contratar o nombrar a personas sin concurso es un acto de corrupción. Por lo tanto,
Paraguay en las estadísticas internacionales, hasta hoy no estamos en el sitial que quisiéramos estar. Muchos dicen, no, la corrupción es una cuestión de percepción. ¿Cómo que una cuestión de percepción? La Constitución es clara, dice un solo requisito para ingresar a la función pública en cargos que no sean electivos. La idoneidad. ¿Cómo se comprueba la idoneidad? A través del proceso de concurso. Entonces, lanzamos el portal Paraguay Concursa, www.paraguayconcursa.gov.py, con el espíritu de que la regla general de vinculación en cargos permanentes y temporales sea el concurso. Una pequeña aclaración o acotación, ¿verdad? El concurso público de oposición, esa es la denominación de la ley de la función pública para cargos permanentes, y el concurso de méritos para las contrataciones temporales. Pero temporales también, no con esta excepción que dice 6 meses, prorrogable a 6 meses, otra vez con la opción de el próximo ejercicio fiscal hacer lo mismo. La excepción, ese es el término correcto que tiene el decreto reglamentario de la ley del presupuesto, en uno de sus artículos que habilita que la Secretaría de la Función Pública analice en qué casos conceder o en qué casos no conceder la contratación sin concurso. ¿Hacía falta esta reglamentación, esta resolución? No era necesaria esta reglamentación, no era necesaria si es que hacíamos el ejercicio inicial de cada máxima autoridad, que es entender con qué dotación necesita trabajar. Eso es, con qué cantidad de funcionarios en cada institución se puede hacer funcionar una institución, evitando aquella práctica irregular que habitualmente ocurre, que es llamarle cargo de confianza a cualquier cosa. Al chofer, a la secretaria, a la ordenanza, eso no es cargo de confianza. Y mucho cuidado con el tema de cargo de confianza, porque hay derechos adquiridos también que cada administración deja una serie de personas que están desvinculadas injustamente de la administración pública. Me sorprendió el otro día, en realidad no me sorprendió, pero puntualizo la manera de justificar. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo: tenemos que trabajar con la gente que apostó en nuestro proyecto. Y yo entiendo ahí los cargos de confianza. Bueno, pero no, los cargos de confianza no superan 3.000 cargos en la administración pública, y eso significa no hay lugar para tantos candidatos potenciales. O mejor, quizás hubieron promesas de por medio. Con cada campaña política suele existir esa posibilidad de incorporar a personas en cargos en la administración pública, donde también estas dos convenciones es importante rescatar, ¿verdad? Hablan de la palabra meritocracia. ¿Qué significa? Aunque fuese un cargo de confianza, tiene que tener un perfil la persona que va a ocupar el cargo, y no alguien que, como el papelón que vivimos a nivel internacional, un director general de migraciones que, bueno, claro, ya sabemos como país no nos hizo quedar muy bien. Entonces hay pautas, hay normas, hay conductas que uno tiene que también respetar en el ejercicio de la función pública. Senador Stefan Rasmussen, presentaste un proyecto el año pasado. Sí, el año pasado, en diciembre. Hacer algunas modificaciones a la ley de la función pública. A la 1026, sí. ¿Y en qué consiste esa modificación? Bueno, me gustaría antes un poco dar mi opinión sobre el tema de contrataciones y de la ley de la función pública en general. Yo creo que el primer problema es que el dinero público se entiende como que es dinero de nadie, o sea, como que nadie se hace dueño de alguna forma del dinero público. Entonces los gobernantes de turno, sea del color que sean, muchas veces lo utilizan sin una medición de la calidad del gasto, ¿verdad? Y ahí tenemos el caso del presupuesto. El presupuesto de la nación es de 14.000 millones de dólares al año, y no hay un resultado, un objetivo que se mide solamente gastos. Entonces, cuando se viene a tema de personal y un poco lo que veíamos del tema político, ¿verdad? Entonces, es como que se ve que hay un botín ahí de que se puede ir repartiendo, digamos, el cofre, abrir el cofre y comenzar a repartir, como que no es de nadie eso, pero realmente es de todo, y todos lo aportamos a través de nuestros impuestos y sobre todo la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer problema importante que no tenemos como cultura, sobre todo en los gobernantes de turno, de entender que ese dinero se le cobró a alguien, que ese dinero de alguna forma se confiscó, o sea, se sacó de la utilidad que tenía o de la venta o del gasto que hizo un contribuyente para proveer servicios públicos, ¿verdad? Y ahí es donde hay un problema, creo yo, importante. Y con relación a las modificaciones propuestas que me preguntabas, presentamos de hecho modificaciones a la ley 1126,
Y son 3 las modificaciones más importantes. La primera es que la estabilidad laboral se dé a los 10 años y no a los 2 años como se da actualmente con la ley de la función pública. De hecho, hay una estabilidad provisoria, temporal, a los 6 meses ya, ¿verdad? Pero esto por una cuestión de que muchas veces se ve el cargo, digamos, en la función pública, como que llegar, ser nombrado y después ya es casi imposible, diría yo, de que la persona pueda salir de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, yendo un poco en línea con el tema de la meritocracia, que nosotros creemos que obviamente esa tiene que ser la línea, porque al final esa meritocracia va a llevar a mejor servicio público, entonces que la persona trabaje y obviamente, digamos, pueda a través de sus méritos mantenerse en el cargo. Eso uno. Lo otro es realizar evaluaciones de desempeño para realizar las promociones y o bonificaciones, ¿verdad? Que tampoco está así muy, digamos, explícito en la ley. Lo tercero, que yo creo que sí, la ley 1026 es una muy buena ley. Tiene 2 problemas. Uno es que no se cumple, como muchas leyes en Paraguay, lastimosamente, ¿verdad? Y de hecho, en diciembre, cuando estuvimos tratando el presupuesto, hubo un senador que dijo, sí, esta ley es del año 2000, pero realmente se comenzó a cumplir algo en el 2011 con el gobierno de Fernando Lugo y después algo más con el gobierno de Carter, ¿verdad? Entonces, obviamente, si partimos de que hacemos leyes para que no se cumplan, nosotros creemos que uno de los problemas es que no tienen sanciones concretas, ¿verdad? Entonces le incluimos una sanción que básicamente es que la autoridad contratante, el responsable de la institución, del nombramiento de la contratación, tiene que devolver el dinero, digamos, utilizado, pagado a los funcionarios, a los contratados, a los nombrados, digamos, de su bolsillo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa hoy, verdad? Se le contrata, pero al final el ciudadano contratado, digamos, tiene el derecho, obviamente, de ser contratado. No es su culpa que se le haya contratado sin concurso, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya es culpa del ordenador de gasto, ¿verdad? Pero no hay una sanción concreta para el ordenador de gasto, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nosotros creemos que esto se tiene que cambiar y tiene que mejorar para que finalmente todo este gasto y esta inversión que se hace en todo el funcionariado público del Estado, del gobierno, reditúe mejores servicios públicos. Humberto, por tu experiencia en la función pública, yo creo que coincidimos con este planteamiento que hace el senador Rasmussen. De hecho, esas 3 son iniciativas muy buenas, en este caso más todavía si viene del legislativo, ¿verdad? Lo difícil acá es lo que él mencionó, y te tuteo, Estefan, en el sentido, tenemos leyes buenas que si le queremos pedir a la ley que la ley cambie la cultura, esa idiosincrasia de la manera de administrar la cosa pública como si fuese de nadie, cuando en realidad hay un responsable directo, hay cuestiones muy claras que hay que definir en materia de modificación de la ley de la función pública. De hecho, también hay un periodo de tiempo. Esta es una ley que generará su debate, mucha preocupación por parte del funcionariado en general, me refiero a los sindicatos en particular, que tienen una fuerza importante políticamente hablando, se manifiesta en educación, salud, en general. Si bien la ley de la función pública afecta a aquel funcionario administrativo, el que cumple alguna tarea en alguna institución del Estado, no conozco una institución del Estado que no tenga la carrera administrativa como tal instalada a veces en más de una institución. Menciono Cancillería, hay 2 carreras, la carrera diplomática y consular, que se rige por otra norma, y la carrera de la función pública. La normativa en sí es un elemento importante, me atrevería a decir una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos voluntad política para que se cumplan las normativas. Paraguay tiene acuerdos internacionales ratificados en materia de, insisto, convenciones anticorrupción, buenas prácticas en materia de función pública. Gobierno abierto también es un compromiso a nivel país. Tenemos el último estudio de gobernanza pública, el 2018, la OCDE, que dice, sigan por favor con el criterio de la meritocracia. Y muy interesante este tema de la promoción por méritos, ¿verdad? Porque últimamente observamos de repente que pudiéramos encontrarnos con jefes o subordinados que dicen, yo tengo más preparación que el propio jefe. Entonces es muy importante también entender, delimitar hasta dónde va la carrera del funcionariado público,
porque hay una necesidad que es profesionalizar la administración pública. Eso es asegurar mayor eficiencia en el Estado, insisto, mayor transparencia y por sobre todas las cosas, idoneidad. Y eso es muy difícil de comprobar si es que no hacemos el protocolo de concurso dentro de la administración pública. A mí me decían, cuando estaba hablando esta mañana en la radio, sobre este tema, ¿verdad? Anunciando lo que íbamos a hablar hoy acá en la Caja Negra, ¿por qué hoy, yo en particular, y me llamaban y me decían, ¿por qué nos sorprendemos de lo que hoy pasa en esta administración, el criterio de cómo se están contratando los 2.000 que entraron, más allá de los cargos de confianza, cuando que en realidad fue una promesa de campaña electoral? Me hacían recordar un discurso de vamos a coloradizar las instituciones públicas. Eso, con ese discurso hoy tenemos un presidente que conquista el poder. Entonces yo digo... Y que cumple su promesa. Y que cumple su promesa. Entonces yo, ¿de qué estamos cuestionando? Entonces al final la gente quiere esto. Porque si eso le prometió, la gente le votó, ganó. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Entonces yo planteaba eso y al final me quedé así con una interrogante. Cuando vemos estas designaciones, estos nombramientos, parientes, amigos, etcétera, etcétera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ajustar esto que está planteando el senador Rasmussen en el Parlamento. Bueno, en el Parlamento va a correr esto. No, hay dos cosas. Yo personalmente digo, puede que en el Parlamento corra. Cualquier iniciativa legislativa, por supuesto, tiene estudio en comisiones, pero permitir modificar una ley de tal magnitud, porque esta ley afecta también a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales, más allá de que hay intendentes que dicen no se rigen por la ley de la función pública, caso de desconocimiento, en este caso la misma ley orgánica municipal. Hay que insistir primero en que la regla se convierta en una regla general, no que la excepción que se ha dado. Ocurren estos nombramientos en el sector diplomático. Históricamente ha existido cupos políticos de embajadores, de cónsules, de referencia. La pregunta es, ¿esa es la carta de presentación que queremos dar al resto del mundo formalmente cuando nos encontramos con estrategas diplomáticos, negociadores de altísimo nivel, a diferencia de alguien que dice, ¿y qué función vas a cumplir? Y bueno, esa es una gran diferencia cuando alguien ya se prepara para el ejercicio de un cargo formalmente y bueno, hay que lidiar con esas dos realidades, con los compromisos de campaña, como dijo Stefan, porque acá hay un compromiso que hizo el presidente de la República y por supuesto, a partir de ahí, ¿qué queremos? Lo que el ciudadano quiere es igualdad de oportunidades. Hoy estamos violando un principio constitucional del punto de vista que es fulano, mengano, es quien ingresa y yo estoy afuera. No, pero eso mismo la semana pasada veíamos un acto político, una plenaria del movimiento interno del gobierno en Alto Paraná y se levantaban algunos y decían, nosotros queremos trabajo y queremos trabajo en las binacionales, queremos trabajo. Porque vemos que en una binacional entraron 150. 350 personas. Claro, pues 350 me quedé corto y nosotros también queremos. Entonces, ¿por qué ellos van a hacer si nosotros trabajamos también por este mismo proyecto? Y entonces yo decía, este esquema prebendario está agotado, ¿verdad? Ya no da más. Yo creo que es al contrario, lastimosamente, Jorge, es al contrario, ¿verdad? Nosotros cuando planteamos esto, de hecho en la ley de presupuesto, nosotros tratamos de incluir, está todo el tema de desprecarización también, ¿verdad? Que tuvo su historia y probablemente tenía su sentido hace, no sé, 10 años, donde hubo mucha gente que trabajó mucho tiempo contratada después de la dictadura, que obviamente se tenía que desprecarizar esa forma de trabajo, ¿no? Pero nosotros planteamos, por ejemplo, incluir en la ley de presupuesto que lo que se va a desprecarizar hayan entrado también por concurso público, porque el concurso de oposición, como decía Humberto, el concurso de oposición se da tanto para los contratados como para los nombrados, ¿verdad? No para los cargos de confianza, pero sin embargo, digamos, se viola esta ley sin mucho trámite, digamos, ¿verdad? Y cuando yo planteaba eso, te diría que el 90% del Senado se reía, ¿verdad? Sí, acá ya se están por anotar Rasmussen en tu proyecto para firmar contigo, ¿verdad? Como diciendo, la lectura política es otra. Ahora, yo le quiero sumar al análisis algo que yo creo que la mayor parte de la población sí está cansada de esto. Después podemos ir al tema electoral y decir, bueno, ¿por qué entonces con una promesa así gana el candidato que promete esto? Y bueno, seguramente la parte electoral ya es un poco más compleja, pero
Sí, yo estoy convencido que el que paga sus impuestos todos los meses, ¿verdad? Ya sea IVA, ya sea IRP, ya sea impuesto a la empresa o el impuesto que sea, obviamente no ve con buenos ojos, como decía Humberto, no, porque le conozco, él se va a ir a Yacyretá, o porque le prometí un cargo después de la campaña, él se va a ir a Itaipú o a donde sea, ¿verdad? Y al final yo creo que tiene dos efectos negativos muy nocivos, ¿verdad? Uno es que la persona obviamente no rinde, entonces el servicio público que se espera de ese funcionario público no llega a la gente, o sea, no hay medicamentos, no hay enfermeros, enfermeras, docentes preparados. Esa es otra discusión grande que tuvimos, y particularmente a mí me atacaron mucho los docentes cuando yo dije, nosotros no creemos conveniente hacer un aumento salarial docente sin antes hacer evaluaciones, ¿verdad? Tanto de desempeño de los docentes como de los chicos, ¿verdad? Y resulta que cada año o cada 2 años recibimos los resultados internacionales, los últimos de PISA, por ejemplo, ¿verdad? Donde nos sitúan de una manera catastrófica en calidad de educación, ¿verdad? En matemática, en comunicación. Pero resulta que al final no hacemos nada, ¿verdad? Y no, lo que importa son las siguientes elecciones y vamos a seguir repartiendo cargos y vamos a seguir contratando. Entonces estamos como en un círculo vicioso muy complicado. Yo nunca escuché, o sea, sé cómo funciona la ley 2051, contrataciones públicas, contratación vía excepción, urgencia, en dependencia tecnológica que hace poco utilizaron para una compra directa, pero esto no escuché nunca. En excepción para contratar, que lo expuso la ministra actual de la Función Pública, porque hay urgencia de recursos humanos en algunas instituciones públicas. Que puede ser que haya urgencia de recursos humanos, pero personal calificado tal vez, ¿verdad? Por todo eso Indiscutible. A ver, el tema de urgencia, bueno, hay que saber qué es un tema urgente, ¿verdad? Porque si necesito más gente que no está cumpliendo funciones, como dice Estefan, es una cuestión de evaluación del desempeño. Si esa herramienta utilizásemos muy bien en la administración pública, nos vamos a dar cuenta que hay personas que a lo mejor no están haciendo lo que tienen que hacer. Basta con mirar el tema de la carga horaria o el movimiento del número de expedientes para saber si estamos hablando de mayor eficiencia o no. En este caso, la excepción al concurso es una figura que, insisto, en la ley de la función pública no existe. Esto es un decreto temporal que me arriesgaría a decir... No tenía idea de ese decreto. No, yo ahora me enteré. Yo leyendo así te diría que es ilegal. Bueno, definitivamente. A priori es ilegal, ¿verdad? Porque la ley, la 1026, y Humberto conoce mucho mejor que yo, es muy clara donde dice los únicos 2 tipos de contrataciones que se pueden dar sin concurso emergencia son nacional, brotes epidémicos y emergencia pública. Sí. Entonces, ¿qué se entiende? Vos decís, bueno, tenemos dengue y tenemos que contratar, no sé, 1000 personas, digamos, que ayuden por un mes. Eso no tiene curso, pero un mes termina el brote epidémico y terminó, ¿verdad? Ahí está el decreto, entre paréntesis, que mencionamos. Si vamos un poquito más, el decreto puede, por supuesto, violar principios de la propia Constitución. Artículo 47, numeral 3, igualdad del ingreso por mérito, por concurso en la administración pública. Entonces, decía, la excepción, hiciste, Jorge, la comparación con el sistema de contrataciones públicas. Sí. La regla de las compras públicas en Paraguay ha sido siempre las licitaciones. Avanzamos muchísimo en esa materia. Paraguay es referente a nivel internacional. Hace poco acababan de firmar un convenio para evitar que las actas y una serie de documentos, firma digital, senadora. ¿Para qué? Para evitar que se antedaten resoluciones, actas, etcétera, de los procesos de contratación, ¿verdad? Entre paréntesis, había llamado a felicitar al director nacional de contrataciones públicas, Pablo Sey, al respecto, porque creo que cuando iniciativas hacia la transparencia aportan eso, es consolidar el sistema como regla general. Si hay excepción en materia de contrataciones, compras públicas, la excepción tiene que estar establecida por una ley. En este caso es, bueno, un tema, Jorge y Estefan, delicado. Artículo 57, inciso H, dice que si el funcionario público tiene conocimiento de alguna irregularidad, tiene la obligación de esa irregularidad presentar al Ministerio Público, o por lo menos ante las instancias pertinentes. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, es un tema clave, y no sé si contemplan el proyecto tuyo, el senador, el tema de las sanciones. Un ministro le preguntaron, le contrataron a un asistente, o sea, cargo de confianza, olvídate, un asistente, no sé si coincidentemente es la cuñada de un senador, colega tuyo, y le preguntaron a este ministro y dijo, no,
Yo recibí 4 carpetas y de las 4 carpetas decidimos. Y se puede hacer eso. Y todos tienen derecho a trabajar. Y después todos tienen derecho a trabajar. Bueno, tenemos que hacer la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos esto. La semana pasada, el viernes, fue cuando le preguntaron al ministro de Urbanismo, Dani Durán, una contratación de la cuñada de un senador colorado, y él se molestó porque quería hablar, que entre paréntesis, muy interesante proyecto que presenta esa institución a su cargo, acceder a viviendas para la clase media, pero él quería hablar solo de eso. Pero estaba en el debate, en la discusión, esta designación, este nombramiento de esta funcionaria, y atiendan lo que respondió Dani Durán a la consulta de los periodistas. Esta persona sí la hemos contratado, va a ser, hemos puesto las carpetas a consideración y va a estar en la asistencia, en la secretaría del viceministro de Urbanismo. Pero quiero aclararle acá lo importante acá. Todas las personas tienen derecho a trabajar. A usted lo que le tiene que importar es si el ministro tiene algún pariente acá. Yo le puedo decir categóricamente que no puede. Pero ella concursó para el cargo. Muchachos, es la hermana de la esposa del brazo. Yo le digo que no viene. Se convierte en un supermercado familiar finalmente la institución. Mire, yo le garantizo que está equivocado. Yo le garantizo que está equivocado. Hemos recibido 3 o 4 carpetas de gente y se ha tomado la determinación de contratar. Fue un concurso, el ministro ya concursó. ¿Quieren que le hable la noticia positiva o lo que ustedes quieren? No me parece. No, porque queremos saber nada más. Ella concursó, ministro. Y le acabo de decir, hemos recibido 4 carpetas y tengo la potestad de trabajar y de elegir con la gente que yo conozco. ¿Cuánto es su salario, ministro? ¿Perdón? ¿Cuánto es el salario? 2.100.000 guaraníes. La información acá que tiene el ministro. Disculpe la existencia, pero para que la opinión pública se entere más de la transparencia que se lleva aquí en el ministro. Está estudiando la carrera universitaria. Todavía no se recibió. ¿Cómo? Todavía no se recibió, digo. Y para ese sueldo, si hubiese sido una profesional, ya estaríamos hablando de 4,5 millones para arriba. Pues yo no quiero personalizar sobre la figura de quién es Paola Figueredo, la cuñada del senador, pero pongo como ejemplo nomás, Humberto, acá lo que a usted le tiene que importar, dice Dani Durán, si yo tengo parientes o no. Caso error, por supuesto. ¿Y dónde está la ley de la función pública cuando dice, recibimos 4 carpetas y yo tengo la atribución de elegir una? Justamente el portal Paraguay Concursa, una de las innovaciones en materia de transparencia es eliminar la carpeta de la administración pública. Porque según qué administración sea, el color de la carpeta cambia. O el color del gobierno de turno. Entonces, el portal Paraguay Concursa tenía hasta la posibilidad de, creo que llegamos hasta agosto del año pasado a tener casi 90.000 personas registradas en el portal, no solo a nivel país, paraguayos que estaban en el exterior también con intenciones de regresar, tipo Argentina, España, o quizás Estados Unidos también. Estas carpetas, esa no es la manera, porque bajo el mismo criterio, haciendo la comparación nuevamente con el sistema de contrataciones públicas, no es fabricar 4 presupuestos o 3 presupuestos y con eso tomar la decisión. No, claro. Hay que someterse a un proceso de evaluación y ese proceso de evaluación es lo que, al no dar cumplimiento a la ley de la función pública, lo que se está haciendo es, entramos en el escenario de violar disposiciones constitucionales y por eso menciono el caso de convenciones anticorrupción, porque es un hecho. Quizás les cuesta a mucha gente entender, pero nos metimos la mano en la lata. A ver, si la definición de solo tocar recursos financieros fuese corrupción, creo que hay varias autoridades que debieran de estar fuera de esta figura bajo ese concepto, ¿verdad? Entonces, está mal. Y lo que está mal, le guste o no le guste a una autoridad de turno, tiene que asumir ese error administrativo y, por supuesto,
Aunque sea un salario de 2.100.000. O sea, no importa el salario, claro, porque detrás de ese salario viene viáticos, detrás de ese salario viene horas extraordinarias, detrás de ese salario vienen seguros médicos, seguros mortuorios, es decir, viene una serie... de ese salario viene lo que dice el senador Rasmussen 6 meses después, ya tener estabilidad y ya como... Por supuesto, y si entramos en el escenario de contratados y nombrados Claro. posteriormente sin concurso, estamos nuevamente violando la Yo me Constitución. refería al tema sanciones. Sí. O sea, porque insisto, porque fue el caso más reciente, ¿verdad? Lo de Durán, no es una cuestión personal, pero el comportamiento, digo, de una autoridad que debería regirse estrictamente por lo que dice la ley. Entonces, no, me parece que no, como que recibí 4 carpetas y terminó la historia. Hablemos de otra cosa que a mí me parece más importante. ¿Y cuál es la sanción? A ver, nosotros proponemos una sanción concreta, que es que el responsable del nombramiento o de la contratación sea responsable de devolverle al Estado todos los salarios pagados a esas personas contratadas. Pero previamente, ¿qué se tiene que dar? No, y se tiene que dar, por ejemplo, acá hay una violación clara, por lo poco que vimos, ¿verdad? Porque no conozco el caso en detalle, de la ley 1126, ¿verdad? Que dice que las únicas contrataciones se pueden hacer sin concurso son las que leímos antes, ¿verdad? Y ahí Brote es donde tendría epidémico. que entrar la Secretaría de la Función Pública. Identificando casos de tráfico de influencia, porque, a ver, ¿qué privilegio tiene una persona frente a otra persona si es que no sabe si esa vacancia del cargo realmente existe? Y digo, si la vacancia existe porque podemos encontrarnos con situaciones de tener una persona más, como se ha dado en varias instituciones del Estado. Si hay 10 vehículos, se supone que mínimamente tiene que haber 10 choferes, pero no se justifica que existan 20 choferes porque hay alguien que no está trabajando. No, pero igual ese vehículo está en el taller y tiene cupo de combustible. ¿Cómo va a tener cupo de combustible ese vehículo si no está en condiciones? Entonces, estamos violando, insisto, no solo la ley de la función pública, estamos entrando en el escenario de corrupción, estamos entrando en tráfico de influencia, y quiero mencionar claramente, porque me llegó, estando anteriormente en el cargo en la Secretaría de la Función Pública, situaciones de personas que decían que si eran contratadas o nombradas, ejemplo, contrato, Tribunal Superior de Justicia Electoral, 5 millones, nombramiento, 20 millones. Si eso no es tráfico de influencia para conseguir un nombramiento o un contrato, o eventualmente alguna autoridad nacional que se quede con una parte de la remuneración de la persona, porque claro, esa persona hizo posible el nombramiento o hizo posible, y es bastante complicado hacer la denuncia a la autoridad institucional. Cuando estabas al frente de la Secretaría de la Función Pública, teniendo esta postura, esta claridad de concepto que tenés, Humberto, ¿te metieron algunos goles algunos ministros así? Tuvimos situaciones, hubieron decretos que no tuvieron cumplimiento en cuanto a la incorporación efectiva. Recuerdo el caso de Dina Copa, el mismo caso que tomó público conocimiento es el de Petropar. Hubo un proceso no transparente de selección y bueno, tuvimos que salir a decir, aquí no están garantizados el debido proceso y por lo tanto anulamos el proceso de selección. 150 personas contratadas para Petropar. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Insisto, nosotros le buscamos a Cristina Bogado, por lo menos para que dé una explicación, ¿verdad? Porque una explicación directamente no respondió, aquí no hay atendió, se escondió. Dos cuestiones que se van a seguir manejando, que es la injerencia política y los favores. Digo favor porque en la administración pública, si un ministro le pide algo al otro ministro, históricamente dice, te voy a cobrar bastante caro eso. ¿Y cómo te cobro? Bueno, si fuese la sección la vía, hay, insisto, mecanismos como para acortar los plazos de concurso. Porque en el Congreso, a ver, quien les habla estuvo 2 veces interpelado con voto de censura para destitución. Creo que ningún secretario de la Función Pública o ninguna otra autoridad del Ejecutivo tuvo exactamente el mismo trámite. Era justamente por denunciar este tipo de situaciones que es tráfico de influencia formalmente y la posibilidad de que alguna autoridad diga no. Puertos históricamente habían no senadores actuales, anteriores, que decían, bueno, yo quiero, esta es mi lista, 300 personas tienen que entrar hoy en esta institución. Esa es una presión que por supuesto es importante, insisto, no solo tener una buena ley, hay que tener, la buena ley nos dio la posibilidad de tener un código de concurso, eso es,
la persona que entra contratada tiene que tener un código de concurso para cerrar el círculo de pago y no como hoy que es rifamos el código de concurso. Pues yo digo, esta es una cuestión de dignidad, porque si yo ingreso a la función pública por concurso, yo me voy a sentir útil y me voy a sacar pecho. Pues si yo ingreso allí porque es amigo nomás, porque el otro es mi cuñado, mi pariente, yo como que voy a tener vergüenza, me da la sensación de que dignamente no me voy a sentir digno del cargo. Yo creo que hay dos temas, Jorge, que Y lo todavía otro, no tocamos. y sobre Sí. el punto, que me decían esta mañana en la radio, ¿qué es lo que ustedes cuestionan ahora si así nomás luego siempre se hizo? Y cada gobierno nuevo trae y pone su gente. Así no va. Y claro, entonces yo digo, a lo mejor siempre se hizo por alguna vez, algo tenemos que hacer porque esto tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Contratás a una persona que no está preparada, ahí tenés los problemas de salud, problemas en educación, y también cuando nos exigen hoy pagar nuestros impuestos y no tenés una contraprestación, pues por supuesto, hay funcionarios públicos que no están en condiciones de dar esa contraprestación. Yo creo que hay varios temas. ¿Verdad? Un tema que todavía no tocamos es el tema de la justicia. La ley de la función pública dice la propia ley que tiene que aplicar, como dijo muy bien Humberto, a toda la función pública, ¿verdad? Incluyendo a los entes descentralizados, incluyendo al Poder Legislativo, incluyendo al Poder Judicial. Poder Judicial. ¿Cómo sale el presupuesto? El presupuesto de entrada ya sale que el Poder Legislativo y el Poder Judicial están fuera del Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Esa es otra debilidad de alguna forma de la ley de la función pública, porque dicen yo no voy a responder a un secretario del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero eso dice la ley, o sea, la ley dice, entonces, ¿qué se hace? Se hace acciones de inconstitucionalidad y ahí entra el Poder Judicial, que lastimosamente yo creo que uno de los peores males, entre muchos males que tenemos, es la impunidad, digamos, y el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial le dice a la municipalidad, no le hagas caso nomás a Humberto. Él es de la función pública, él es del Poder Ejecutivo y vos sos autónomo. Entonces todo lo que él te diga, o sea, lo que diga la ley realmente me dice 26, vos no tenés que hacer caso. Entonces ahí obviamente se abre un carnaval, ¿verdad? Porque ya que no le tengo que hacer caso a la ley, entonces tengo la plata, contrato, despido, nombro, hago de alguna forma lo que quiero con el dinero público, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, eso que decía, yo creo que acá la idea no es satanizar ni mucho menos a funcionarios públicos. Yo trabajé 2 años en el Poder Ejecutivo y trabajé muy bien con la gente que estaba ya, digamos, de carrera, ahora en el Poder Legislativo lo mismo, ¿verdad? Pero un poco del tema de la dignidad que vos decías depende mucho del jefe, ¿verdad? O sea, depende mucho de la persona que le dé tareas, que esto, que lo otro, porque al final del día nadie se quiere sentir, digamos, que está de balde y que es inútil, digamos, en su puesto de trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, si uno va a recibir una remuneración sin hacer mucho, ¿verdad? Cumpliendo cierto horario y tratando de que no haya ninguna sanción, también obviamente hay mucha gente que busca solamente eso, ¿verdad? Pero yo creo que es importante no generalizar. Hay excelentes funcionarios públicos. Categórico. Pero esos excelentes funcionarios públicos también dependen de que el jefe le dé tareas para hacer, ¿verdad? Porque, y vuelvo al problema inicial, ¿verdad? Como no es plata el ordenador de gasto. O sea, porque si vos estás en una empresa y yo te había contratado a vos, Jorge, yo iba a decir, bueno, yo le iba a pagar a Jorge, yo soy dueño de la empresa, le iba a pagar, no sé, 5 millones al mes y voy a esperar que vos rinda a cambio algo, ¿verdad? Ahora, si yo soy ordenador de gasto y le contrato a Jorge por 5 millones más al mes, no es mi plata, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay todos estas normativas para asegurar de alguna forma que el servicio público llegue. Y para terminar, volviendo al presupuesto, siempre la excusa de no hay plata. Sí. Es mentira. O sea, tenemos muchísimo 73% dinero. del presupuesto es gasto salarial. Gasto de salario, ¿verdad? Entonces, no, es mentira que no hay dinero en Paraguay. La verdad es que se malgasta y se malgasta. Así mismo. Lastimosamente nos tenemos que ir, pues tenemos otro tema. ¿Este proyecto tuyo en qué etapa está? Esto entró en senadores en diciembre, se giró a comisión y seguramente ahora en los primeros meses vamos a pedir que se trate, porque de hecho nuestra postura, nosotros no vamos a acompañar aumentos de impuestos hasta tanto se haga cierta reforma de la mejora de la calidad del gasto público. ¿No te sentís mal cuando mostramos eso? Paraguay concursa, que no se Lo que movió ocurre es que absolutamente nada de esa página. cada gobierno empieza a identificar, yo sé que necesitan logros también, pero lo que se hizo bien es algo que me hacía justamente un familiar la misma pregunta, Jorge, y le respondí diciendo, no es que tengo
anhelo o tipo extraño esa figura. Me da una tremenda impotencia no haber tenido la capacidad de convencer al número uno y a quien me sucede en el cargo para que la buena práctica en materia de administración pública sea una generalidad. Tenemos en puertas negociaciones importantes a nivel país. Entonces, profesionalizar la administración pública. Aquí el senador sabe, por la asignación de recursos que hay, lo que quiere el ciudadano es algo mejor, no algo peor. Entonces, lo que digo es, desde donde estemos, vamos a seguir colaborando para que, si hoy no hay un solo concurso en esa página web, bueno, empecemos a felicitar, como de hecho lo hice, ¿verdad? Cuando, visto que se movió el portal Paraguay Concursa, encuentro 80 puestos permanentes para personas con discapacidad. Primero, cumplir la ley de la función pública. Segundo, cumplir la ley de incorporación de personas con discapacidad. Le envío un mensaje a felicitarle al presidente de la ANDE, ¿verdad? La pregunta es, ¿y a partir de ahí los ingenieros y técnicos en diferentes instituciones públicas? Entonces sí, diría, a ver, lamento mucho de que tengamos no un paso para atrás, sino bastante retroceso. Ningún año no tuvimos este tipo de impases, pero bueno, son decisiones de gobierno qué prioridades hacer y no es fácil ganarse espacios dentro del Poder Ejecutivo. Humberto Peralta, gracias por tu tiempo. Gracias, Jorge. En otro momento quería hablar de la matriz salarial, pero eso es larguísimo ahora con estos aumentos que metió por la ventana, entre paréntesis, tus colegas. Y eso es un tema que hay que averiguar realmente qué pasó, porque si hubo un cambio de categoría nadie a personal, asume, me parece. No, hoy de hecho blanquearon todo, Por para eso. Se reunió esta mañana. Era legal, no, era al legal final, había sido. Al final hablamos todo medio de balde nomás y está todo bien. Gracias, Estefan, antiético senador. y justo nomás. Gracias por tu tiempo, muy Gracias, amable. Jorge, por la Vamos a la invitación. pausa, ya venimos. Evasión con Autos Flex. Aduanas confirma esquema de evasión y ordena pago de millonaria multa. La Caja Negra denunció un esquema de presunta evasión montado con la importación de vehículos 0 kilómetro que involucraba a la concesionaria de vehículos en su sociedad anónima. Esta importadora de vehículos trajo al país automóviles que eran movidos a nafta o diésel, pero que fueron ingresados como flex. La Dirección de Aduanas, tras la aplicación de un sumario, ordenó el pago íntegro de una multa de 22.596.490.900 guaraníes por haber ocasionado con este esquema de falseamiento de datos una evasión que solo en un año ya habría ocasionado al fisco un perjuicio que ronda los 15 millones de dólares. La resolución número 49 de la Dirección de Aduanas fue dictada el miércoles 30 de enero. En su parte resolutiva, emplaza por el término de 5 días a los representantes de la firma Census Sociedad Anónima en las personas de sus directivos Guido Juan Michelagnoli Ayala, Miguel María Michelagnoli Ayala y Marisa Concepción López Maneglia, junto a la despachante Ninfa Elizabeth Paredes Decano, a que procedan al pago íntegro de la multa. Al cambio actual, se trata nada menos que de $3.800.000 dólares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 379 de la Ley 2422/04 del Código Aduanero. En la misma resolución, Aduanas adjudica el monto de esta multa en un 50% a la Dirección Nacional de Aduanas y el restante 50% a los funcionarios denunciantes. El esquema consistió en introducir vehículos nafteros y declarar que son versión flex, para acogerse de este modo a los beneficios de arancel cero establecidos en el decreto 3667, por el cual se reglamenta el régimen de incentivos para fomentar el desarrollo de los biocombustibles en el país. Según datos a los que accedió la Caja Negra, desde hace 2 a 3 años habrían comenzado con esta práctica despachando sus vehículos nafteros como flex para eludir el pago de aranceles aduaneros. En esta misma situación se encontrarían decenas de vehículos de la marca Suzuki Vitara y Sangyang importados por la misma empresa, propiedad de Miguel María Michelagnoli. En las facturas y documentos de despacho se observa que el precio promedio de los mismos ronda los $10.000 a $12.000, por lo que deberían haber abonado un arancel de entre $1.500 a $1.800 por cada vehículo. Se estima que en un año habrían ingresado más de 100 vehículos de estas marcas bajo la misma modalidad, por lo que se estima una evasión cercana
a los 15 millones de dólares. De acuerdo a informes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias, los vehículos tipo Flex representan un 28% sobre el total de los 0 kilómetro importados actualmente en el país. Y este es un seguimiento que le estamos haciendo porque esta denuncia inicialmente la habíamos hecho el año pasado acá en la Caja Negra y ahora la Dirección Nacional de Aduanas confirma con esta resolución de esta, ya no puedo hablar de presunta evasión porque ya tenemos ese documento de la Dirección Nacional de Aduanas en relación a esta empresa. La primera resolución habla de una defraudación de 3.800 millones de, no, 3.800.000 dólares. 3.800.000 dólares. Van a salir, eso lo confirmaba el Director Nacional de Aduanas, otras resoluciones. En total estamos hablando de una defraudación de 15 millones de dólares por parte de esta empresa. Hoy habló el Director Nacional de Aduanas, Julio Fernández, entre otras cosas, reconoció que le meten varios goles con el tema de la evasión, por eso en comparación al año pasado, a este año hubo una disminución en la recaudación de aduanas. Y refiriéndose, porque le consultaron sobre este tema Censu, dijo que el esquema no es aislado y que tienen sospechas de que también se meterían autos usados con esta modalidad. ¿Cuál es la modalidad? En realidad meten autos nafteros, hacen figurar Flex, porque Flex tiene arancel cero y están evadiendo impuestos. Vamos a hacer el seguimiento a este tema en la Caja Negra. El otro tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con el Buricao y otros arroyos convertidos en basurales. La semana pasada la Junta Municipal de Asunción recomendó al Ejecutivo Municipal declarar emergencia ambiental por 90 días, acumulación de basura. Veíamos después de las lluvias la semana pasada la cantidad de basuras acumuladas en los vertederos clandestinos y también nos sorprendió el trabajo que realizó en estos días la Municipalidad de Asunción. Me confirmaba recién el ingeniero Hugo Piccinini, director de gestión ambiental, quien ya está acá con nosotros, 43 toneladas de basura sacaron del arroyo Buricao. Ahora se limpia, se va a recuperar ese cauce hídrico. ¿Qué se va a hacer después con las personas, los responsables que vuelven a arrojar desperdicios al Buricao? Para hablar sobre este tema también está con nosotros el concejal de Patria Querida, Álvaro Grau, quien acompañó la declaración de emergencia ambiental en Asunción. Pero antes vamos a compartir con ustedes este informe. El emblemático Buricao y otros arroyos convertidos en basurales urgen que Fiscalía y Policía castiguen a puercos. Pese a no haber sido una lluvia tan copiosa, la registrada la semana pasada sobre la capital, una vez más los sumideros y las rejillas de diferentes puntos de la ciudad quedaron taponados por gran cantidad de basura que la gente arroja aprovechando que llueve. Uno de los puntos de la ciudad que más dejó en evidencia la inconsciencia de algunos ciudadanos fue, nuevamente, el sumidero de la calle Yuasií, una pequeña arteria que está en el límite entre los barrios San Pablo y Terminal de la capital. La basura que se arrojó al raudal obstruyó el desagüe y cuando la lluvia terminó, los desperdicios bloquearon la calle. Un volumen importante de desperdicios incluso llega en cada lluvia hasta arroyos y otros cursos hídricos, colmatando y contaminando la totalidad de los cauces junto con efluentes cloacales. Altamente contaminados se encuentran la totalidad de los arroyos en Asunción por gran cantidad de basura, efluentes cloacales y desechos químicos que se vierten clandestinamente en sus cauces y sus orillas. De acuerdo a lo señalado por autoridades de la Municipalidad de Asunción, unas 3.500 toneladas de basura fueron retiradas de los arroyos Buricao, Ferreira y Monotí. Estos tres cursos de agua presentan un estado calamitoso en materia de polución. La limpieza de estos cursos históricos es solo un parche, ya que al mes o a las pocas horas de una tarea que le cuesta al municipio de Asunción millonarias sumas, todo se llena de nuevo de desechos y de agua servida. Este plan de limpieza fue adjudicado a la empresa Tecnología del Sur Sociedad Anónima a través de la Dirección General de Obras de la institución municipal
por un monto de 2.014.060.000 guaraníes. Desde la Municipalidad de Asunción urgen el apoyo de la Fiscalía del Ambiente y de la Policía Nacional para perseguir y castigar a las personas que tiran sus desechos en las calles y arroyos. Ordenanza es letra muerta. El artículo 11 de la Ordenanza 408/14 de Basura Cero establece que queda prohibido verter y o disponer los residuos en estado líquido y o sólido en paseos centrales, calles, avenidas, plazas, parques, arroyos y otros bienes del dominio público. Asimismo, está prohibido evacuar residuos sólidos a la red de alcantarillado sanitario o a través de raudales o corrientes de agua que se originen como consecuencia de lluvias o pérdidas de cañerías. Esta serie de infracciones están catalogadas de gravísimas y conllevan una sanción de 2.700 jornales, poco más de 200 millones de guaraníes. Para que un ciudadano sea sancionado, este debe ser pillado infraganti, por lo que resulta prácticamente inaplicable. Bueno, sobre este tema vamos a hablar. Está con nosotros el director de Gestión Ambiental, el abogado Hugo Piccinini. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Muy bien, un placer estar acá en el programa y saludo cordial a los televidentes. Álvaro Grau, concejal de Patriquería de Asunción. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo te va? Muy bien. Realmente estoy bastante contento con todo esto que se está dando. La ciudadanía está bastante, digamos, prendida a esta corriente de limpiar los cauces, ¿verdad? Porque hoy el Mburicao y mañana tiene que ser otro, ¿verdad? Hay que replicar lo bueno. 43 toneladas. Limpiar, 43 sacar toneladas, de basura, 43.000 kilos de basura que fueron sacadas del Mburicao en 12 puntos de limpieza. Desde la Plaza Mburicao, que queda allá en la naciente prácticamente, hasta la desembocadura del arroyo Mburicao, que queda prácticamente en la costanera norte. ¿Quiénes hicieron el trabajo? ¿Funcionarios municipales? No. Fueron hechos en su gran mayoría por voluntarios, asociaciones como la de Plásticos, Boy Scout, la Reserva del Ejército, algunos colaboradores también del Ejército, de la parte activa del Ejército, otras organizaciones como por ejemplo Minerva Food, que son los frigoríficos de la zona, que también estuvieron trabajando intensamente. En fin, una buena organización con funcionarios también de la municipalidad y el Ministerio del Ambiente, que fueron los que organizaron todo este tema, que tiene, aparte de la limpieza, tiene el fin de concienciar, de educar y de que no es un tema de un día para otro, sino que es un tema a mediano plazo. ¿Por qué? Porque, como se decía ahí, esto se vuelve a ensuciar, pero estamos haciendo un programa que va a encabezar la primera dama de la Nación de 4 años, y lo vamos a hacer con instituciones educacionales en la zona del Mburicao, con comisiones vecinales y lógicamente atendiendo también a lo más importante, que en unas semanas más comienza a construirse la planta de tratamiento de efluentes cloacales de SAT, ahí prácticamente en la desembocadura del Mburicao. Está comenzando también la planta de efluentes cloacales en el Parque Solidaridad, que va a ser todo prácticamente el microcentro. El próximo año comienza a construirse el alcantarillado sanitario y la planta de efluentes cloacales de la cuenca del arroyo Lambaré. El barrio San Pablo, el barrio Ixatú y compañía no tienen desagüe cloacal. En fin, para dentro de 2 años que van a ir terminando todo esto, lógicamente pensamos que con educación, concienciación y con limpieza de los arroyos de Asunción debemos tener ya
un resultado bastante positivo. Como dijo el concejal, la gente se prende, casi 1000 voluntarios en los 12 lugares. Impresionante cómo la gente Yo le se comentaba, prendieron. hoy miraba, el intendente Mario Ferreiro compartió un video, de un tramo por lo menos, de cómo va quedando el Muricaba, y me sorprendió. Yo dije, este no es el Muricaba. Miré, y efectivamente era el Muricaba, ¿verdad? Pues yo tengo la imagen de esta que estábamos pasando recién, de en qué condiciones estaba. ¿La Junta Municipal está acompañando esto? ¿Por qué declararon o plantean por lo menos al Ejecutivo Municipal la declaración de emergencia ambiental, concejal? Bueno, la verdad que es muy importante la declaración de emergencia porque acá pues hay un tabú, ¿verdad? De que la gente es cochina y por eso el arroyo está así. En realidad el arroyo está así por una serie de causas, ¿verdad? O sea, la gente tira su basura, es cierto. El gobierno no hace lo suyo porque la ESAP no tiene desagües cloacales en barrios enteros de la capital. La municipalidad tiene su cuota de responsabilidad porque hay barrios enteros donde no hay recolección de basura. Hay vertederos clandestinos que no se intervienen y no se clausuran. Y por otro lado, bueno, a la gente no le queda más otra, no es justificando a la gente, ¿verdad? Pero no puede acumular su basura en el placar, ¿verdad? Entonces, desde octubre venimos recorriendo todo el arroyo Muricao y encontrás, según la zona, porque hay diferentes realidades a lo largo de la cuenca, hay basura que tira la gente y nosotros entramos a la casa de la gente, abrimos la ventana, vemos el arroyo desde la casa de la gente y le decimos, ¿esta basura es tuya? Sí es, concejal, no te voy a mentir, me dice. Y yo le digo, ¿y qué necesitas vos para comprometerte a no tirar más la basura? Y si pasa el recolector, yo me comprometo a que todos los vecinos yo le voy a hablar y vamos a poner canastos. ¿Pasa eso? 68 barrios de Asunción y algunos barrios sin recolección de basura. Realmente yo soy funcionario municipal, estoy trabajando en este momento en el Ministerio del Ambiente. Yo he sido concejal municipal. La municipalidad tiene problemas de la recolección de basura en esos sectores, porque no pueden entrar porque son pasillos, son calles angostas. O sea que, ¿qué es lo que, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal, qué es lo que debemos de pretender? Concienciar, educar, mejorar la recolección y que lógicamente se hagan las plantas de tratamiento. Claro. Eso se haría, eso terminaríamos seguramente en 2 años. Entonces, para cuando tengamos la planta de tratamiento, para cuando ESAP no tire sus desechos en los arroyos, sino que vaya a la planta de tratamiento, la municipalidad mejore. Y qué raro, veníamos en la camioneta del ministro del Ambiente el punto número 11 que quedaba en la desembocadura. Impresionante, ahí la gente de plástico, había como 200 voluntarios con la gente del ejército, la reserva, haciendo, y nos íbamos hacia la zona de los frigoríficos y nos cruzamos con 3 camiones, 2 llevaban basura y 1 llevaba escombros. El sábado de mañana. Escombros y basura, camiones con escombros y basura. Entonces, ¿qué es lo que acá hay que hacer? Municipalidad, Ministerio del Ambiente, Fiscalía y Policía. Esos camiones están cometiendo delitos. Claro. Están cometiendo delitos porque van a tirar en vez de llevar a Cateura, donde tienen que pagar un poquitito por depositar, entonces van y tiran al arroyo Muricao, pero no son solamente los vecinos, son camiones. Ahora, por ejemplo, otro de los graves problemas que tenemos que ir viendo, concejal, es, por ejemplo, la laguna Cateura. Es un vertedero, ahí se tira de todo, realmente, en fin, hay muchísimo por hacer, pero este es el puntapié inicial y no nos apuramos. Sacamos 42.000, 43.000 kilos, pero lógicamente esto va a ser
un proceso. Y cómo se prenden la gente, como dijo el concejal, los vecinos también se prenden un poco con vergüenza, pero después ellos mismos se dan cuenta de que se puede mejorar y ellos pueden tener un arroyo en un mediano plazo realmente en condiciones. Este tema de la basura es una bomba de tiempo. Nosotros nos preguntábamos, el otro día hablaba con Sequera de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Yo decía, los temas recurrentes en nuestro país, cada año en esta época el tema dengue, chikungunya, Zika. ¿Y cuál es el problema? La basura. Ahí está el principal. O sea que mala porque la semana disposición. pasada estuve por el barrio San Cayetano, en realidad es el barrio Santa Ana, la capilla San Cayetano, al lado del colegio de Fe y Alegría, el colegio San Cayetano, un vertedero clandestino, pero no te imaginas el tamaño. Hablamos con un profesor que hace casi 9 años está trabajando ahí, hace 9 años está ese vertedero clandestino. No hay voluntad política de solucionar y no hay ¿Quién gestión. tiene que intervenir? ¿La municipalidad, el Ministerio del Ambiente? La municipalidad es la encargada de la recolección y la disposición final de los residuos en cada una de las ciudades. En este caso, la Municipalidad de Asunción en la capital. Ahora, en el tema, por ejemplo, los arroyos, de los cursos hídricos y compañía, ya tiene un poquito de competencia también el ministerio. Claro. Ahora, cuando se comete delitos, la Fiscalía. El tema es que yo ahí, hablando con los vecinos, con el mismo comisario de la zona, me dicen, mira concejal, acá no entra el recolector. Y es ahí por donde realmente vale la pena llamar a emergencia. Porque la emergencia te da la posibilidad de acelerar los procesos de compras, que justamente yo había pedido un informe de por qué se tardan más de un año y medio a veces algunas licitaciones. La dirección de aseo urbano no tiene camiones pequeños ni medianos para entrar a los pasillos, no tiene camiones medianos para ir de repente hay algún montículo chico de basura para retirar y tiene que mandar feroz camión para retirar esa basura. Entonces, en todo ese barrio no entra el recolector y ¿qué pasa? El dueño de ese vertedero clandestino le cobra un poquitito a este, un poquitito a aquel y hace su plata y lleva y deposita ahí. ¿Y qué pasa? Entre toda su basura cría chancho también y al lado está la escuela. Yo me hacía el ñembota y le preguntaba a la señora si cuánto vendía su chancho, si su chancho estaba vacunado y qué sé yo, para ver si de repente, porque la verdad que es un peligro. Los animales, o sea, hubo una gripe porcina que fue brutal hace un par de años, nos acordamos, y, o sea, Dios no quiera algo pueda pasar así al lado de una escuela donde más de 800 criaturas van todos los días. Tengo que hacer una pausa, la última enseguida volvemos. El tema de Cateura, qué preocupación, porque Cateura no solamente va la basura de Asunción, sino también gran parte de la basura de otros municipios, Gran Asunción. Y ahí hay un eterno conflicto que yo no sé quién tiene que destrabar de intereses de empresarios. Hay una puja tremenda que a mí me preguntas, yo no sé quién tiene la razón allí. Y hay dos grupos muy grandes. Dos grupos grandes y yo no sé quién tiene que solucionar ese problema, pero... El tema de Cateura empieza... Espérame, voy a la pausa. A la pausa ya venimos. Seguimos en la caja negra. Acá en Asunción, ya que estamos hablando específicamente del Buricao, que vemos con muy buenos ojos, ¿quién no quiere? Uno va a otros países y ve la recuperación de sus ríos, sus arroyos, y miramos nosotros acá. El otro día me tocó ir Costanera Norte, que cuando todavía no habían habilitado la iluminación, y miro a la izquierda un paisaje maravilloso, y a la derecha abajo el vidrio del auto, un olor. Digo, y miraba y sangre, director, sangre a un costado, agua reposada. Yo no sé si eso es una parte de agua acumulada de la lluvia, pero me decían que tenía que ver con el tema que estabas mencionando, que no tenemos. Hoy nuestra bahía es una cloaca, como siempre se dice, a cielo abierto, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, yo no sé si eso
ahí hay una determinar responsabilidades, ¿verdad? Porque ahí es donde yo a veces me pierdo y no sé a quién reclamarle. Por eso les preguntaba, la municipalidad, le llamo a Ariel Oviedo, el ministro del Ambiente, o al MOPC, o a la SAP. ¿Quién asume esa responsabilidad? Por eso nosotros estamos haciendo un mapa de la basura. O sea, nosotros estamos haciendo un relevamiento de datos a lo largo de toda la cuenca del arroyo Umburicao con un grupo de voluntarios para realmente tener el foco de problemas casa por casa, vecino por vecino, cuál es el problema. Porque, o si no, podemos limpiar. Pero como te dicen los mismos pobladores, las lluvias grandes limpian nomás luego el arroyo, que termina todo en el río y después va... Nuestro bondadoso río Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Entonces, una vez terminada la lluvia grande, queda bien limpio. Pero en una semana o dos, y si llega a venir una sequía de 1 mes y medio, hay una peste de moscas, un olor, una cantidad de basura tremenda que la gente... Hay hospitales públicos que tiran su cloaca directo al arroyo. Entonces nosotros estamos haciendo un mapeo para tener por zona cuáles son los problemas y luego vamos a pasar a hacer un muestreo químico. Pues tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Y podemos trabajar sin ningún problema. Ellos estaban enfocados en eso mientras nosotros estábamos haciendo en paralelo esto. O sea, son dos cosas que van que van de la mano. Así mismo. Con el muestreo químico nosotros vamos a saber qué es lo que realmente hay en el agua del arroyo y ahí vamos a saber quiénes son los posibles contaminantes de eso. O sea, si yo encuentro restos de pintura en el arroyo, yo voy a buscar una chapería o voy a buscar una tienda de artesanías que usen pintura y vamos a saber quién realmente está. No hay un problema de leyes acá hoy con el tema ambiental, ¿o sí? Yo creo que con el transcurso del tiempo las leyes deben ser más duras. Deben ser más duras, pero la ordenanza, no, acá tiene que ser ya leyes penales. El problema es que no hay voluntad de hacer cumplir lo que hoy ya está. Pero hay una multa que estábamos pasando en el informe, 200 millones de guaraníes. Pues si me van a multar 200 millones, yo mismo voy a limpiar el arroyo, ¿verdad? Pero ¿por quién aplica? ¿El ministerio? No, la municipalidad, una ordenanza. ¿Sí? Una ordenanza, la ordenanza de basura cero. Y cuando ustedes limpiaron el Umburicao, le pillan infraganti a alguien, ¿qué se hace allí? ¿Quién actúa? ¿La Fiscalía del Ambiente? La Fiscalía tiene que actuar. Por eso yo les decía de que este debe ser un trabajo conjunto, municipalidad, cuando es en Asunción, Fiscalía, Ministerio del Ambiente, y policía, debemos de trabajar todos juntos. Ya le estaba comentando de que salíamos del acto protocolar y nos íbamos de un lugar a otro lugar y nos cruzamos con 3 camiones que llevaban 2 de basura. Con los 8.000 funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción, los policías ambientales, pero qué bien. Otro crimen ambiental hay hospitales que queman su basura patológica. Está prohibido quemar basura. El Ministerio de Salud paga por un servicio que no se cumple, que es el retiro y hasta allí ambiental. Que tiene otro tratamiento de la basura patológica, totalmente distinto. Eso no se puede quemar, eso se tiene que poner en un autoclave que se pone adentro de un tambor, donde se molina. Vos, o sea, tocas la basura patológica al salir de ese lugar y no tiene nada, o sea, vos ves y lees que realmente eso es así, algo que realmente no tiene nada. ¿Pero se le destina a eso? No. El año pasado en la Junta estuvo el director del Hospital de Clínica que nos había comentado que habían terminado de eliminar algunas bolsas de basura del año 70 y no sé cuánto que estaban ahí acumuladas. O sea, realmente el problema de la basura es algo que la gente no dimensiona y por eso yo le digo a los asuncenos, a los chicos, cuando me encuentro en diferentes lugares, vamos al arroyo. Vean, porque mira que yo, como dije, desde octubre estoy recorriendo y me meto al arroyo y no te termina de choquear la situación en la que está el arroyo. Vemos otros arroyos o otros cauces en otros países. Hay mayor conciencia, yo veo en los niños, tengo una hija de 5 años, justamente, me dice, papi no tire el chicle porque le va a matar a un pececito cuando va al río. Me dice. Justamente, ¿qué es lo que pretendemos nosotros desde el Ministerio del Ambiente? Limpiar. Hicimos una conciencia, casi 1000 voluntarios, muchísima gente que se ha involucrado en el tema. Pero esto debe continuar.
El 11 de marzo se hace el lanzamiento de una campaña que va a llevar 4 años, que va a liderar la primera dama de la Nación con el Ministerio, con el PNUD en Asunción, con la Municipalidad de Asunción y en varios departamentos. Ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en Asunción? Vamos a hacer competencia de colegio de toda la zona del Muricao, más la parte del barrio San Jerónimo, la parte del centro de la capital, más al lado del arroyo Muricao, más hacia la derecha, de todas esas escuelas, todos esos locales, vamos a hacer una competencia interescolar sobre reducir, reciclar, reutilizar. Y también una competencia de comisiones vecinales con premios, con pequeños premios para que se vayan concientizando, porque cuando lo que hicimos, limpiamos, concienciamos, educamos, los niños son los que le educan. Papá, no te pusiste el cinturón, papá, no tires el chicle, papá, no tires la basura, papá, hace ya la separación. Y otra cosa, cuando lo primero que se va a hacer, porque vamos a dar un paso adelante, es un decreto del Poder Ejecutivo el 11 de marzo, donde se va a exigir la separación de la basura en todas las instituciones públicas. Basura no reciclable y basura reciclable en todas las instituciones públicas. En eso vamos a trabajar también con la municipalidad. Eso es muy importante, porque yo digo nomás, yo hago, suponte que haga en casa reciclo, pues después viene el recolector de basura y mete todo en un mismo camión. Sí, pero vienen antes también los recicladores, claro, y llevan, ¿verdad? Eso se puede hacer. Y llevan, y todo es un proceso, no vamos a pretenderlo hacerlo de un día para otro, pero estamos tan entusiasmados, la gente de la municipalidad, la gente del ministerio y todas estas asociaciones. Pero el tema de la basura tiene que ser una causa nacional. Cooperativas. Bueno, Patria Querida, todo. el intendente Feliciano Martínez, que era de Patria Querida, Atirá. fue el que llevó a Atirá. ¿Y cómo empezó? Su carretilla, una pala, una asada, un machete. Señora, ¿te puedo arreglar tu jardín acá enfrente que está un poco...? Así mismo. Y si el intendente viene a arreglar tu jardín, por vergüenza vos te vas a arreglar. Hacía la otra casa y él iba dando el ejemplo hasta que se hizo esa sinergia, esa revolución positiva que llegó a hacer a tirar la ciudad más limpia de Todos América. tenemos que acompañar. Y sigue siendo, ¿eh? Y sigue siendo. Porque... Todos tenemos que acompañar. El tema ambiental tiene que ser una causa nacional donde, así como decís, director y Álvaro concejal, varias instituciones tienen que trabajar. Pero lo que hicieron con el Muricao es un primer paso y eso se ve. Y eso yo cuando veía hoy el video que alzó el intendente dije, pucha, esto funcionó y sobre todo transmite ese entusiasmo para que esto se contagie. Le agradezco su tiempo. Muy Gracias amable. a vos. Gracias, director. Muchísimas gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.